VTV 24 horas y lo hacemos para hablar de pensiones. Estamos ya con Juan Antonio Armentia, presidente de la Asociación por una Vida Digna, muy buenas, y con José Luis Ortiz de Zárate, vocal de la asociación. Muy buenas. Si os parece, antes de todo, para que la gente os conozca un poco más, sí que me gustaría que me contarais un poco en qué consiste esta asociación y cómo surge. Sí, bueno, la asociación como tal nace en el año 2015, es decir, el registro en el gobierno vasco lo hicimos en el 2015, pero tiene unos antecedentes a partir del año 2012-2013, finales del 2012 y principios del 2013. ¿Qué antecedentes? Hubo un momento en que las pensiones se subían en función del IPC previsto y luego al acabar el ejercicio se actualizaban si el IPC real había sido superior al previsto. Bueno, ¿qué ocurre? Que en el año 2011 concretamente las pensiones subieron un 2,9%, sin embargo se había subido el 1%, pero no se hizo la actualización. Bueno, eso motivó en ese sentido pues, un malestar entre los colectivos de pensionistas o de gentes afines o cercanas a la edad de jubilación, y motivó que, bueno, pues que una serie de grupos dispersos y muy plurales pues nos juntásemos a analizar ese tema. ¿Qué tipo de grupos? Pues había pensionistas de sindicatos, había grupos, vamos a decir, de corte social de la Iglesia, y entonces empezamos a trabajar este tema y estuvimos funcionando juntos. Luego vino la Ley 23/2013 con el 0,25% de subida, que todos conocéis, y empezamos a trabajar este tema y a movilizarnos con este tema. Y bueno, llevábamos año y medio funcionando, vimos que aquello funcionaba bien, que a pesar de ser tan plurales, pues que podíamos en ese sentido trabajar colectivamente, y constituimos ya la asociación en el 2015, a principios del 2015. ¿Qué hacéis exactamente en la asociación? La asociación nace con, vamos a decir, un lema, nace en defensa de los derechos de los más vulnerables, en especial dentro de la tercera edad. ¿Por qué en especial dentro de la tercera edad? Pues porque la mayoría somos gente mayor, la mayoría somos gente jubilada, pero también tenemos gente que está en activo, que está trabajando, incluso una estudiante de ciencias sociales, es decir, que tenemos un poquito de todo, pero sí que... Y entonces, dentro de ese camino de los derechos de los más vulnerables, pues hemos tocado temas como la pobreza energética, el copago o repago, como le queremos llamar, farmacéutico. Hemos tocado el tema de la ley de dependencia y lo seguimos tocando, y dentro de poco tendremos unas iniciativas en ese sentido. Hemos tocado el tema de la renta de garantía de ingresos. No sé si conoceréis que en este momento hay un borrador elaborado por el Departamento de Bienestar Social del Gobierno vasco para modificar la renta de garantía de ingresos. Entonces se ha abierto un periodo de participación de entidades ciudadanas por el cual se pueden hacer en ese sentido, bueno, pues alegaciones, propuestas de mejora a ese borrador, y luego a partir de enero se discutirá en el Parlamento vasco. Bueno, pues nosotros en el momento en que salió, que conocimos que esto fue en mayo de este año, el tema de ese borrador de la renta de garantía de ingresos, hicimos un escrito en ese sentido diciendo, bueno, qué nos parecía adecuado y qué no nos parecía adecuado de ese borrador. Se lo pasamos a otros partidos políticos, lo pasamos lógicamente a la Consejería de Bienestar Social, y cuando se abrió el periodo de intervención en el Parlamento para defender las propuestas, pues fuimos la primera asociación que comparecimos concretamente el 3 de octubre de este año. Bueno, pues esos son los temas. Posiblemente José Luis me deja alguno. Residencias. Sí, pero bueno, de lo que pasa que lo encuadro dentro un poco del tema de la ley de dependencia, sí. O sea que básicamente yo creo que esos son. Acabáis de realizar un ciclo de charlas, las pensiones a debate, presente y futuro, los días 8, 15 y 22 de noviembre. José Luis, ¿por qué habéis decidido realizar este ciclo? Bueno, yo creo que es importante el porqué. El porqué. Hoy estamos recibiendo un montón de mensajes desde todos los ángulos de la sociedad, donde dicen la seguridad social está en crisis, la caja de seguridad está en quiebra, yo que soy joven no voy a percibir ninguna pensión porque no va a haber pensiones a futuro, el que pueda que se haga un plan de jubilación si quiere complementar su pensión, bueno, un montón de mensajes. Entonces,
ante esto, tú hablas, por ejemplo, a un joven de pensiones y te va a decir, ¡buf! A mí no me van a llegar. Y no me van a llegar, ¿por qué? Un joven piensa que no le va a llegar, primero, porque ve el panorama, le presentan, mejor dicho, un panorama francamente negro. Si le presentan un panorama negro, dice, pues cuando llegue yo ya ha explotado, ya no hay nada. Entonces, hay que hacerse un plan de jubilación. ¿Con qué? Dile a un joven que gana 1.000 euros o menos de 1.000 euros que se haga un plan de jubilación para percibir un complemento a su pensión, si es que tiene, que va a tener. Pero entonces será una pensión reducida o por lo menos no en las condiciones que hoy están las pensiones. Entonces, si no se puede hacer un joven un plan de jubilación, ¿qué va a pasar a futuro? Ese es su problema. Pero es que el joven vive en el presentismo. El joven vive hoy y hoy su problema es encontrar un trabajo. Su problema es que ese trabajo sea por lo menos de larga duración. Y si empieza a descollar con pretensiones o con reivindicaciones un poco perversas, a lo mejor el contrato se le termina cuando terminan los 3 meses y se va a la calle. Entonces, el joven vive el presente, el futuro lo ve como muy lejano y muy negro. Eso de entrada. El mayor le suben el 0,25 y se queja. Dice, joder, es que no las tenemos congeladas, pero nos suben 3 euros al mes. Esto es una miseria. Pero el mayor se queja en el bar. Cuando le pides un apoyo a una reivindicación que se hace en la calle, porque nada se consigue si no hay lucha, ese joven, ese mayor, se queda tranquilamente en casa. Porque cuando hemos hecho movilizaciones en la calle, en Álava somos del orden de 60.000 jubilados, bueno, muchos. Vamos 300, como mucho, y contando con gente que ha venido de Guipúzcoa. O sea, nadie se moviliza. Entonces, ¿cómo defendemos las reivindicaciones que nosotros planteamos al gobierno en el tema de pensiones? Si no estamos en la calle, si da la impresión de que estamos todos contentos. Entonces, luego queda un intermedio, que son los activos, y en los activos hay que tener en cuenta un problema gravísimo hoy, que es el tema de los parados de larga duración que tienen 55 años, que no van a volver a trabajar, que incluso han cotizado 25 o 30 años, les va a quedar una pensión miserable, porque va a ser una pensión miserable, porque en los últimos años la cotización ha sido por el mínimo. Entonces, ese colectivo que no va a volver a trabajar y que ha cotizado 30 años, se va a quedar con una pensión miserable. A este colectivo hay que tratarlo de una manera concreta y diferente, porque han contribuido a la seguridad social durante 25 o 30 años. Y este colectivo, si quiere defender su posición, lo que tendrá es que estar asociado para luchar por reivindicar ese tratamiento. Eso seguro. Y luego está ocurriendo una cosa muy, muy grave, y es que hoy, como ese problema de que la seguridad social está en quiebra y que vamos a tener problemas de jubilación, parece que lo tenemos enfrente, la gente que está a punto de jubilarse con 63 años, por ejemplo, pues está pensando en una jubilación anticipada. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a jubilar con 63 años. Va a recibir una pensión reducida con un coeficiente corrector. Pero a pesar de todo, esa gente dice, bueno, yo me prejubilo o me jubilo anticipadamente porque por lo menos ya tengo pensión. Entonces no quiero esperar al futuro, quiero tener la pensión hoy. Y la gente accede. Tan es así que desde la Comunidad Económica Europea han llamado la atención al gobierno español para decirle, oiga, que ustedes se están pasando, controlen el tema de la jubilación anticipada. Esos son los puntos que yo quería. Ese es el porqué. Entonces, ¿por qué? Porque con todos estos problemas lo que queremos es situar la seguridad social o las pensiones en el punto exacto, en que está, qué perspectivas tenemos y cómo lo estamos enfocando. Y en la mesa redonda del miércoles pasado se trató este tema por parte de los partidos políticos, apuntaron cosas y yo les decía, bueno, si tenéis todo tan claro, oye, os vamos a tener que meter a un convento o a un cónclave y deciros, oye, mientras no lleguéis a un acuerdo y esto salga adelante, no salís de aquí. Porque es que todo el mundo lo tiene clarísimo, pero nadie toma la iniciativa de decir, esto hay que hacerlo.
¿Qué valoración hacéis de esa mesa redonda con los parlamentarios vascos? Bueno, la valoración puede tener varios matices. En primer lugar, positivo en el sentido de que invitamos a los 5 partidos que están representados en el Parlamento, partidos o coaliciones, en 2 casos son coaliciones y en los otros 3 partidos. Les invitamos a todos ellos, asistieron todos ellos. En ese sentido, bueno, pues hubo unos que llevaban más preparada la intervención, otros que la llevaban menos, pero bueno, en ese sentido positivo. Lo que ocurre es que, bueno, se estructuró en 4 bloques. En un primer bloque les hacíamos unas preguntas concretas sobre por qué se ha llegado a la situación actual y nos daba la impresión de que realmente, bueno, pues no acababan de concretar. Entonces, para el segundo bloque les pedimos concretamente, por favor, concretarnos qué iniciativas vais a tomar y cuándo y cómo las vais a tomar. Bueno, ahí tengo que decir que hubo algunos grupos parlamentarios, o sea, representantes de algunos grupos parlamentarios que hizo unas propuestas concretas, diciendo se podía hacer esto, esto, esto y esto, y otros grupos que volvieron otra vez, bueno, pues a temas de discusión entre ellos, que si, bueno, pues que si es adecuado lo que se ha hecho, no es adecuado lo que se ha hecho. Se suscitó el tema de la, digamos, de la caja única en Euskadi, es decir, de un sistema de pensiones exclusivo en Euskadi. Ahí había, lógicamente, discrepancias entre los partidos políticos, pero bueno, en general podemos decir que bien y que fue muy viva en ese sentido la intervención, porque, bueno, primero porque hubo esa controversia entre ellos y luego porque intervino mucho la gente en la parte que se dio en el cuarto bloque de preguntas. No sé si nos podéis detallar alguna de las propuestas que realizaron los Sí. parlamentarios. Bueno, no sé si vamos a recoger las que dijeron ellos o algunas que nosotros también tenemos, pero bueno, propuestas puede haber muchas. Nos estamos planteando, bueno, en primer lugar yo creo que hay un problema de fondo y es qué se entiende por sistema de pensiones y cómo tiene que funcionar el sistema de pensiones. Y se nos ha metido a partir del 95, a partir de los pactos de Toledo, del Pacto de Toledo, el pacto inicial, la idea de que las pensiones se tienen que sufragar exclusivamente con las aportaciones de empresarios y trabajadores. Y esto es lo primero que hay que negar. Esto no es así. El artículo 50 de la Constitución lo que dice es que hay que tener unas pensiones dignas, suficientes y actualizadas. Y pongo el acento en actualizadas. Actualizar una pensión es que si hoy necesitas 100 para vivir y mañana sube el IPC un 2%, necesitarás 102 para vivir igual que vivías cuando tenías 100. Entonces, hay que partir de ese principio. Y entonces, teniendo en cuenta lo que dice la Constitución, bueno, no solo se tienen por qué sufragar con las aportaciones de empresarios y trabajadores, y luego además en los pactos de Toledo en el año 2011 ya se recoge expresamente que será necesario acudir a los presupuestos generales del Estado para la financiación, pero se nos ha metido esa otra versión. Y entonces, claro, ahora, ahí va, se nos acaba la caja de pensiones. Teníamos 67.000 millones de euros y ahora tenemos 11.000 después de un préstamo. No me voy a extender en lo del préstamo porque también merecería el comentario lo de préstamo. Bien, entonces, claro, no, primero hay que decir no. Vamos a ver, si no es suficiente coyunturalmente en este momento, bueno, será necesario que en este momento o durante los años que haga falta haya unas aportaciones desde los presupuestos generales del Estado. ¿Y por qué decimos esto? Porque quizás se nos olvida que durante mucho tiempo estábamos cotizando a la Seguridad Social y de la Seguridad Social salía la sanidad pública. Todos recordamos que Osakidetza, y creo que fue la primera que estableció el sistema, digamos, o que puso en ejercicio esa competencia de la sanidad, bueno, estamos hablando del año 88, 89. Algunas de las comunidades autónomas no establecieron su sistema de sanidad casi hasta las finales del ciclo de los 90. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante muchos años la sanidad pública se ha financiado con la Seguridad Social. Complementos a mínimos. Los complementos a mínimos que se pagan a aquellas personas que por el cálculo de la pensión no llegan
a acceder al límite o mínimo de pensión, eso se les paga un complemento a mínimos, que está condicionado a que no tengan determinados ingresos por otros lados, etc. Bueno, pues esto ha supuesto 60.000 millones de euros, que es una competencia que por ley tenía que haberse hecho cargo, que tenía que haber hecho cargo de esa prestación el Estado, el Gobierno. Bueno, sin embargo, hasta el 2013 no se ha hecho efectivo eso. ¿Qué quiere decir? Que 60.000 millones de euros, desde que el momento en que se dijo que eso tenía que ser así, han ido a eso. Estamos con una cosa que es kafkiana, y es la siguiente: cualquier funcionario del ministerio que penséis, que queráis, cualquier funcionario de la administración autonómica, de la administración provincial, ¿de dónde cobra? De los presupuestos generales del Estado, de la comunidad autónoma, etc. Pues los funcionarios de la Seguridad Social, todos los trabajadores de la Seguridad Social no cobran de ahí, cobran de las cuotas, es decir, del ingreso que se hace a través de cuotas. De ahí se detraen 3.500 y pico millones, 3.700, por ahí, el dato último que tenía era 3.552 del 2015, bueno, pues se detrae de ahí para pagar a los funcionarios. Bueno, hemos estado en una situación, y estamos en una situación de crisis desde 2008, ¿y qué se ha hecho? Vamos a fomentar el empleo. ¿Cómo se ha hecho lo de fomentar el empleo? Me voy a referir solo a dos de las medidas principales. Una, la tarifa plana, para que la gente contrate, y para que se contrate con contratos indefinidos, en vez de pagar, yo pago a un trabajador 1.000 euros, la empresa tendrá que pagar el 23,6, es así, le corresponderían 236 euros. No, tarifa plana de 100 euros. Bueno, lógicamente se hacen contratos acogiéndose a esa tarifa plana, pero si está el gobierno fomentando el empleo, lo que se tiene que hacer es desde los presupuestos generales del Estado, el fomento del empleo. Pues no, ese dinero ha salido de las cotizaciones a la Seguridad Social. Acaba el tema de la tarifa plana, que estuvo 2 años y medio vigente, bueno, y que todavía sigue vigente porque se le da para aquellos contratos, y sacan lo de los 500 euros. Se pague lo que se pague de salario, los primeros 500 euros de salario están exentos de cotización. Lógicamente, es otra detracción de fondos de la Seguridad Social. Podríamos seguir con muchas medidas de este tipo que serían necesarias. No vamos a entrar ya en que en este momento en el Estado se está dedicando al tema de pensiones un 10,6% del PIB, del Producto Interior Bruto, mientras que la media de las comunidades europeas, la Comunidad Europea, viene a ser un 14%. Francia está ya en un 15%, Alemania está en un 15%. Bueno, pensemos que un punto del PIB son 10.000 largos, 10.000 millones largos. Tenemos un déficit de 18.000 millones en la Seguridad Social. Si en vez de dedicar el 10,8, el 10,6, que por ahí anda, dedicásemos, no voy a decir el 14, el 13%, habíamos subsanado el déficit de la Seguridad Social. No voy a seguir porque me imagino que habrá una limitación de tiempo en el programa, pero vamos, si queréis, sigo dando datos en ese sentido. Sí que me gustaría, porque ahora se está hablando de la aplicación del factor de sostenibilidad en 2019. ¿Pone en riesgo la aplicación de este factor en las futuras pensiones? No, este factor viene de la Ley 23/2013. En esa ley lo que se aprobó es el índice de revalorización, por el cual se tienen en cuenta los ingresos y gastos de la Seguridad Social, pero dicho en la forma estricta de cotizaciones. Se tienen en cuenta la sustitución, lógicamente las pensiones nuevas todavía, dentro de 30 años no sé qué pasará con los sueldos actuales, pero en este momento todavía hay carreras largas de cotización, a pesar de que también es cierto que incide a veces lo que está comentando, lo que comentaba antes José Luis. Bueno, entonces, en función de una serie de variables, se estableció y se puso en marcha ya en el 2013 el índice de revalorización. Con arreglo a ese índice se nos sube en el 0,25, como ya se ha dicho, cuando el IPC está ya rondando entre el 1,5 y 1,6, y la previsión de la AIREF, en ese sentido es una agencia independiente de responsabilidad fiscal, bueno, pues la previsión de la AIREF es que funcione el 1,8, el 2% para la Comunidad Europea. Bueno, pues con arreglo a ese, ya sé que me extiendo y he empezado por donde no me preguntabas, pero iré a donde me preguntas.
Entonces, con arreglo a eso, hasta el 2022 prevé la AIREF que tendremos que seguir cobrando el 0,25% de subida. Esto ya nos va a suponer solo desde el 2017, que nos molestamos en hacer el cálculo, hasta el 2022, a una pensión media estatal le supone una disminución de su pensión del 8,9%. Bien, luego llega el año 2019 y voy a tu pregunta, entra el factor de sostenibilidad. ¿Qué es el factor de sostenibilidad? El factor de sostenibilidad dice lo siguiente, bueno, la esperanza de vida está creciendo. Ojo, en el 2016 ha bajado ya ligeramente la esperanza de vida, pero sí que es cierto que hasta ahora era creciente. Bueno, entonces, obviamente, un pensionista que entre en el 2019, si la esperanza de vida va a crecer, teniendo las mismas cotizaciones, los mismos años de cotización, todas las condiciones igual que otro que se habría jubilado en el 2015, nos va a salir más caro. Se ha aumentado la esperanza de vida entre el 2000. Entonces, ¿qué hace el factor de sostenibilidad? Dice, vamos a ver, contando con 67 años, que es ya la nueva edad general a la que vamos a llegar, estamos en un periodo transitorio, la nueva edad general de jubilación. Bueno, contando con eso, un señor de 67 años en el 2013, ¿qué esperanza de vida tenía? X, vamos a poner 18 años. En el 2017 hace el cálculo con 5 años, entre el 1 de enero del 2013 y el 31 de diciembre del 2017. Dice, ¿qué esperanza de vida va a tener? Vamos a suponer que en vez de ser 18 es 19. Ponemos en el numerador 18 y ponemos en el denominador 19, nos va a salir menos de 1, lógicamente. Bien, entonces, a la pensión calculada, con arreglo al criterio general, que no voy a entrar en él, que se calculan las pensiones, a esa pensión le aplican el 0,95 o lo que salga, por tanto ya es. Bueno, ¿qué valor le dan a eso? Hasta el 2023. Luego, en el 2024, se vuelve a revisar en función de lo que ha variado la esperanza de vida entre el 2019 y el 2023. Así funciona eso. Claro. Por eso es por lo que se está hablando de que un pensionista actual en este momento es una cosa, la pensión que le queda, ya hemos visto, pero luego un pensionista que se tendría que jubilar en los años 2045, 2050, cuando además va a haber más pensionistas, por los años que en ese sentido que hubo mucho nacimiento, mucha fecundidad, bueno, pues puede perder, se está calculando entre el 30 y un 35% de lo que hubiera perdido en el 2013 antes de aplicarse estas Pero complementando lo que dices, Juan Antonio, es que, respondiendo un poco a la pregunta, es que el día que vosotros los jóvenes accedáis a la jubilación, ¿quién va a acreditar 40 años? Porque cuando os incorporáis al mercado de trabajo, en la mayoría de los casos, tienen 30 años. Entonces, no hay periodo para cotizar 40 años, en cuyo caso ya va a haber una merma de la pensión. Eso seguro. 38,5, exactamente, los que se bueno, quieren, sí. según la norma actual. Pero si llegan a los 30 serían 68, no van a acreditar los 38, con lo cual ya va a haber una merma en el cálculo de pensión. Pero es que además, con unas bases de cotización mucho más bajas, la pensión a futuro va a ser más corta. O sea, quiere decir que la base de cálculo de pensión resultante va a ser baja. Entonces, si baja y encima menos años, el problema es gordo. Es gordo. Yo no sé cómo se arreglará esto, pero dentro de las soluciones que se apuntaron allí, se apuntó una que a mí me dejó un poco preocupado. Y hablan de destopar. ¿Destopar qué quiere decir? Ahora mismo, cuando se cotiza, el grupo 1 de cotización marca el tope sobre el que se cotiza la Seguridad Social. Bueno, pues si se destopa, uno que gane 10.000 euros cotizará por los 10.000 euros. Entonces la cotización se incrementa porque ha habido un incremento de la base de cotización. Pero ¿qué puede pasar? Que si se destopa también la pensión a percibir, ¿qué va a haber? Pensiones ricas y pensiones pobres, porque el que tiene un tope de pensión alto, su base reguladora va a ser alta y su pensión va a ser alta. Pero el que tiene poca base de cotización, su pensión va a ser corta y encima va a tener menos años, va a estar recortada. Es un tema que no sé si está bien planteado, porque a lo mejor si no se destopa la pensión a percibir, pues entonces valdría, pero a ver quién es el guapo que acepta que le destopen la cotización
y no le destopen la pensión. Sí, Ahí había problemas. Otra de las medidas que esta no la defendemos nosotros, una ha citado José Luis, otra es la de elevar los topes de cotización a la seguridad social, elevar en 2 puntos. Lógicamente iba a dar de inmediato unos ingresos mayores, pero ¿qué te ocurre? Que en ese sentido sí que hay que reconocer que las empresas, en este momento las empresas del Estado español, estamos entre los 28 de la Unión Europea en puestos más bien altos de cotización, es decir, creo que se anda en el puesto 9º. Entonces, claro, subir la cotización para muchas empresas pequeñas puede ser un problema y para otras muchas puede ser, digamos, un recurso en ese sentido para decir, oiga, ¿cómo vamos a subir los salarios si nos piden que a su vez también coticemos por más? Al trabajador quizá en ese sentido el subirle 2 puntos también le afectaría en más proporción, porque la empresa cotiza por un 20%, estoy hablando en el régimen general, en autónomo lógicamente se cotiza el todo, pero en el régimen general la empresa cotiza para contingencias comunes el 23,6% con los topes que ha comentado ya José Luis, y el trabajador cotiza un 4,7%. Claro, subir 2 puntos es un porcentaje fuerte de subida, es más para el trabajador, pero para las empresas también puede ser un problema cuando no se está en las cotizaciones, no se está en las cotizaciones más bajas de la Unión Europea, así como he dicho antes que en el tema de lo que se dedica por parte del Estado a la seguridad social, pues estamos bajos, en eso no se está. Si os parece, pasamos a hablar con nuestros tertulianos que han estado escuchándonos y seguro que tienen muchas ganas de haceros sus preguntas. Miren, Fernández de Landa, muy buenas, Ramón Garín y Pachi Gómez, muy buenas, ¿qué tal? Que os he visto muy atentos escuchando las intervenciones. Era muy interesante, la verdad. Nos habéis puesto un poco los pelos así un poco de punta, con yo la es algo que lo ves muy lejos, pero que yo, por ejemplo, lo veo muy lejos, pero es lo que comentabas, que los jóvenes es algo que no decimos, todavía nos queda mucho, ahora vamos a centrarnos en encontrar trabajo, un buen trabajo, estable, y no nos damos cuenta en lo que nos viene encima. ¿Quién se lanza con su primera pregunta? Pues yo misma. Venga. Al hilo de lo que decías de la esperanza de vida, que es mayor, la gente vive más años, no sé si en mejores condiciones, pero vive más años. No sé si habéis constatado que estos años de crisis, con estas pensiones tan bajas y con la crisis que había, y había muchas familias en las que no trabajaba nadie, si habéis constatado que se han usado y que se han utilizado a las personas mayores, entre comillas lo digo, sus pensiones, incluso, bueno, yo de la parte que me toca, porque mi trabajo está en ese sector, incluso personas que se han sacado de residencias porque no se podía pagar la residencia y utilizaban muchas veces la pensión de esa persona mayor para la subsistencia de la familia. No sé si tenéis datos o habéis constatado esa preocupación nos ha llegado, ¿no? Sí, eso es evidente. Eso es evidente porque ha habido cantidad de familias con todos los miembros en paro y entonces se aprovechaba entre comillas, en el sentido de una solidaridad adecuada, por supuesto, pero indudablemente la gente mayor, es decir, la gente con sus pensiones ya y gente mayor, los abuelos, vamos a decir, o los aitonas, como queramos, han salvado de que la crisis hubiera sido y sigue siendo, porque yo defiendo que sigue siendo crisis, porque yo defiendo que mientras una sociedad haya un porcentaje tan alto en riesgo de exclusión, en riesgo de pobreza, seguimos estando en crisis. Pero respondiendo a lo que tú decías, efectivamente eso. No tenemos datos estadísticos concretos porque, claro, es un tema que entra un poco en el tema familiar. Privado, no se refleja en una estadística pública, pero que es un hecho evidente, por supuesto. Pero de lo que decías tú, que ha habido gente que ha tenido que sacar de residencias, es eso otro problema gordísimo, porque hay un déficit de plazas públicas en residencias, que ya hay que pagar una cantidad importante. Entonces, se subsana de alguna manera, diciendo, no, se crean residencias privadas. ¿Residencias privadas cómo? ¿De qué manera? ¿Quién controla? ¿Cómo se controla? Yo ahora estoy en un Elkargune de maltrato a personas mayores. Es que
yo el otro día cuando le oía a la consejera decir que a partir de ahora las residencias que se creen, un 75% tiene que ser de habitaciones individuales, me preocupa muchísimo, porque ¿eso qué va a suponer? Un incremento del costo. Eso es evidente. Si antes podías tener 100, ahora vas a tener 50. Y tienes que soportar el gasto, que a lo mejor puede ser algo menor, pero el gasto va a ser importante. ¿Eso en quién va a recaer? En el usuario de la plaza de residencia. ¿Qué supone eso? Pues que mucha gente ni se va a plantear la posibilidad de acudir a una residencia cuando ya no puedan más. Es decir, que ese es otro problema que en este momento es, vamos, para mí, preocupante. Porque aparte de que cómo funcionan las residencias o no funcionen, una privada, el ratio de atención en una residencia privada no es el mismo que en una residencia pública. Eso seguro. Una cuidadora de una residencia privada tiene que atender igual a 8. Y tiene que atender todo. En una pública a lo mejor atiende a 6. Entonces, ya hay una diferencia de entrada. Y luego, si encima se plantea una residencia privada, no se plantea como un bien social, se plantea como un negocio. Es un negocio. Hombre, yo puedo dar fe que el trato es exquisito en tanto en las públicas como en las privadas, eso desde luego, vamos, y que está realmente controlado y muy controlado por Diputación, por Bienestar Social, no solamente el trato, sino las condiciones del lugar y demás, que como en todos los sitios puede haber lugares en los que no se cumpla porque echa la ley, echa la trampa. Y que los ratios, hay unos mínimos de ratios, otra cosa es que en la pública, claro, evidentemente puede haber un ratio, o sea, que haya más trabajadoras por residentes, pero hay unos mínimos. Pero sí que es verdad que mucha gente no puede asumir el coste, ni de las públicas ni de las privadas, porque las pensiones son tan bajas que pesa sobre el lomo de las familias, de los hijos. Y antes las familias tenían 4 y 5 hijos y tocaba 200 cada uno, pero ahora las familias que tienen 2 hijos no toca 200 cada uno, toca 500. Con el momento de crisis que tenemos y el momento que vivimos, tal y como están los precios y las cosas, pues para las familias es un peso muy importante y muy grave, o sea, entonces habrá que darle una vuelta a todo esto, ¿no? Pero con el reconocimiento de deuda, me da la impresión de que a futuro la Diputación se va a encontrar con un parque de viviendas impresionante. Claro. Porque la única manera de poder acceder a una plaza poner tu vivienda, va a ser poner como garantía tu vivienda. Eso es, sí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que una vivienda va a ser la mitad de Diputación y la mitad de los hijos. Es que tú imagínate con una pensión, pues una pensión mínima, ¿cómo asumes? Claro, ya no ni una puede. plaza pública ni una privada, pero ¿cómo asumes también incluso el coste de tener una persona de apoyo en casa para que te cuide cuando tengas un grado de dependencia moderado? Es igual el grado de dependencia que tengas, lo que supone eso. Entonces, y luego tenéis el tema de las viudas, ¿no? El tema de las pensiones de las viudas, esas pensiones no contributivas, que también ahí, bueno, yo creo que hacéis un trabajo realmente extraordinario, pero que tenéis mucho tema para trabajar, de verdad, mucho. Pero abundando en lo que tú dices, el maltrato familiar se va a dar porque si no puede ir a una residencia a estar debidamente atendido, va a estar en casa, pero desatendido. No en las condiciones que deben, sí, coincido. Ya que se ha hablado de las viudas, la pensión en octubre, o sea, anteayer, en octubre, la pensión media de una viuda del Estado español son 648,28. La de una viuda del País Vasco, 772,83. Y si queréis ya el dato de Álava, la de una viuda alavesa, 755,28, la pensión media. Pues hay que vivir con 755 euros, lo que dices tú, O sea, pagar luz, 640. calefacción, comida y probablemente ayudar a los hijos porque están alguno en paro o sea, estiran el dinerito, hacen milagros. Y si vas a una residencia privada hay que tener 2.000 y pico euros. Sí. No es mal, no es la pensión de una viuda, es la pensión de viudedad. Puede ser que haya viudas que tengan por su trabajo Sí, también otra, pensión de jubilación. Eso es, sí. A mí, la verdad es que me han dejado impresionado, que decir, de la cantidad de datos, de información, de entusiasmo y de serenidad a la vez que tenéis en plantear este tema, ¿no? Me representáis a mí también, ¿eh? Yo llevo 13 meses jubilado y estoy enfadado, pues ya me han bajado mi calidad de vida, ¿no? En un año apenas, ¿no? O sea, no me han subido lo que debía, el costo de la vida, ¿no? Os doy las gracias, ¿eh? Y no entiendo, de verdad, porque si somos, estoy seguro, el colectivo más grande de este país,
Es decir, pon el país que quieras, es decir, Álava, el País Vasco, España. 9 millones. 9 millones, Número el que redondo. podríamos tener una enorme fuerza, es decir, o sea, manténganos usted la misma dignidad con la que hemos vivido toda la vida, ni más ni menos, ¿no? O sea, ¿por qué somos tan poco solidarios los jubilados, de los que me incluyo, ¿no? Yo creo ¿Por que qué? eso tiene una respuesta. Yo soy presidente de una asociación de mayores también y siempre me planteo la misma pregunta. Digo, ¿qué habría que hacer para movilizar al colectivo de mayores? ¿Qué habría que hacer? Yo creo que el colectivo de mayores, cuando llega a la jubilación, dice, yo he trabajado bastante, a mí ahora déjame vivir y no quiero ningún problema. Me da la impresión de que es la filosofía de vida de mucha gente. Y somos pocos alumbrados que decimos, oye, esto hay que moverlo y esto hay que trabajarlo y hay que luchar por defender al colectivo de mayores. Entonces, yo creo que la única razón que hay para que el colectivo se quede parado, es más, el colectivo nuestro es excesivamente conservador y vota siempre lo mismo y saldrá siempre lo mismo porque no se plantea ni siquiera la posibilidad de cambio. ¿Por qué? Porque dice, si cambio, a lo mejor me quitan. Es otro planteamiento, la inseguridad. Es que la gente mayor es insegura. Dice, esto lo tengo y lo defiendo por encima de todo. Y como lo defiendo por encima de todo, yo con estos me va, estos me pagan y a estos voto. No, pagan todos, ¿no? Sí. Es decir, pero fíjate que nos habéis dado un dato, que es decir, a 20 años vista vamos a perder un 30% de nuestro valor. Es una barbaridad, ¿eh? En cualquier tipo de pensión y mucho más en las bajas. Es decir, el que está cobrando 2.100 euros, bueno, con un 30% menos podría vivir, pero el que está cobrando 700, que decir, ya no vive con 700, con un 30% menos ni te cuento, ¿no? ¿Y por qué no nos ponemos todos en pie de guerra? Sí, pero fíjate, Ramón, que hay otro dato. Si se llega a coger toda la vida laboral del trabajador, sí, eso va a suponer una rebaja del 30%. 30%. Y eso es una amenaza que está ahí, a futuro. Veremos a ver si se lleva a efecto. Ramón, te iba a contestar que por qué en este ciclo de pensiones que hemos hecho el primer día en la universidad, porque lo enfocamos el primer día sobre todo a la gente joven, ¿por qué no nos acudió ni un joven, ni uno, después de haber hecho propaganda en la universidad, en Egibide, en el centro de Mendizabala, en el Instituto de la Construcción y en lo que no sé cómo se llama ahora antes, lo que era antes la Escuela de Comercio? Gente que está ya, que puede estar en los últimos cursos, a salir ya al mundo laboral y empezar a cotizar y demás. Pero si vamos a los mayores, hemos estado en el centro de Endaraba, sitio cercano, céntrico. Bueno, pues a pesar de estar contentos, nos han asistido una media de unos 140, y además todos los días parecido, unas 140 personas. ¿Pero qué son 140 personas? ¿Qué son 400 y pico en la última manifestación que hicimos en Vitoria? ¿Qué son 200 y pico en la última concentración que hicimos en Vitoria? ¿Qué son 700 personas la vez que más logramos en una cadena que hicimos desde el Gobierno Civil hasta el Instituto Nacional de la Seguridad Social? Cuando tenemos, ha quedado corto José Luis, cuando tenemos 71.000 pensionistas en Álava. En Vitoria ya sabemos que esto es una macrocefalia, pues serán, no sé exactamente, pero serán 50.000 por lo menos en esa proporción, o 40 y tantos mil. ¿Por qué? Pues porque por comodidad y por esa inseguridad que comentaba yo, creo, José Luis. Es que hay dos factores, que decir, los viejos, por comodidad, que decir, que me quede como estoy, ¿no? Y luego los jóvenes, yo lo veo en mis hijos, están convencidos que ellos no van a cobrar. Están profundamente convencidos, ¿no? Claro. Es más, fíjate, en la empresa que yo tenía, que ahora es de mis hijos, que decir, ellos no querían ni darse de alta en la Seguridad Social. Es decir, ¿para qué vamos a pagar? Decía, ¿para qué vamos a tirar el dinero si no vamos a tener derecho a nada? ¿No? Es decir, menos mal que bueno, la sensatez del padre les ha hecho entrar dentro de la cadena, ¿no? Pero ellos están convencidos de que no van a cobrar absolutamente nada, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer como sociedad para decirles, oiga, coticen ustedes porque llega? A mí me ha llegado, yo pensaba que no me iba a llegar tampoco, bueno, y he llegado, ¿no? Claro. Ellos van a llegar igual. Yo estoy convencido de que el Estado, es decir, mande quien mande, no nos van a dejar tirados a todos. Es decir, nos podrán ir
comiendo pesetica a pesetica, euro a euro, es decir, escatimándonos, pero no nos van a dejar tirados. Y van a tener que hacer aportaciones del presupuesto general al presupuesto con seguridad absoluta, claro, porque no llega, la población envejece. Los viejos vamos a cobrar más que lo que van a cobrar los que ahora tienen 30 años, ¿no? Va a haber que hacer una aportación. Pero ¿por qué no lo dice el Estado con esta seguridad? Es decir, para dar seguridad al que paga, es decir, al que está activo. Y yo no veo esa actitud en nuestros gobernantes. Es decir, o sea, tiene usted garantizada por el Estado, mande quien mande, es decir, que va a tener usted una jubilación. O sea, ese mensaje yo no lo percibo, o no lo percibo con toda a eso te diría yo, ¿no? dos cosas. Una, vuelvo a la primera intervención cuando me habéis preguntado qué es la asociación y tal, y cómo nació y demás. Y que he comentado que se nos ha vendido la idea de que la jubilación se tiene que basar exclusivamente en las cotizaciones de empresarios y trabajadores. Como se nos ha vendido eso, ¿por qué? Interesadamente, porque lógicamente hay unos bancos, hay unas compañías de seguros que están defendiendo el tema de las EPSVs en Euskadi, las aportaciones privadas, o los planes de pensiones en general en el Estado. Que luego ya me gustaría también poder hablar de ese tema. Bien, pero si no nos vamos a extender en exceso. Pero contestando, claro, se nos ha vendido ese criterio y entonces se tiene la creencia de, bueno, pues ¿cómo vamos a cobrar? Si en 5 años del 2000, el 2011 todavía tuvo superávit la Seguridad Social, a pesar de que habíamos entrado en crisis. Si en 2011 hemos perdido 60.000 millones de la caja de pensiones, se están cotizando por unos salarios mínimos, ya el milurista nos parece ya afortunado, nos empieza a parecer afortunado. Se está cotizando por unos salarios mínimos. Se tienen unos contratos que el 25% de los contratos que se hacen no llegan a una semana de duración, el 58% es la media, está en menos de 2 meses. Bueno, pues entonces si se tiene ese criterio, lógicamente, si piensas con lógica, pensando que solo se tiene que mantener las pensiones a cuenta de las cotizaciones, es normal que se llegue a esa conclusión. Pero es que se nos ha imbuido esa idea, y claro, esa idea no es desinteresada. Esa idea que se nos ha imbuido tiene mucha razón de ser. Y claro, ¿cuál es la razón de ser? Los planes de pensiones. Ahora, ¿son solución los planes de pensiones? En absoluto. Primero, ahora no pueden serlo para un joven que esté ganando, en el mejor de los casos, hay excepciones, por supuesto, pero en el mejor de los casos que esté ganando 1.000 euros. Para ese no puede ser solución porque no tiene para cotizar. Para el que esté ganando 5.000, preguntémosle si tiene un plan de pensiones, cuánto le han rendido los planes de pensiones en estos últimos años. Por debajo del IPC. Negativo. Por debajo del IPC, en algunos casos han llegado hasta el 1,5. Si pensamos aquí las EPSVs, aquí se bendice las EPSVs como esto es distinto, es especial, viene a ser similar. Bien, las EPSVs en el 2015 y en el 2016 han tenido que pagar por prestaciones más de lo que han ingresado por cotizaciones. Por tanto, claro, eso no se vende, eso no se dice que también en el 2015 y en el 2016 las EPSV en Euskadi también tienen déficit. Claro, lo soportan por lo mismo que lo ha soportado la Seguridad Social, porque en años anteriores tenían superávit. No se dice que yo hago una EPSV y no tengo la garantía, por ejemplo, que tengo, si tengo 80.000 o 99.999, voy a poner euros metidos en el Banco Bilbao y tengo otros 99.999 en el Santander y otros en los que queráis, en 5. Si quiebra el Banco Santander, si quiebra el BBV, si quiebra no sé qué, el Fondo de Garantía de Depósitos me garantiza que los 100.000 primeros euros no los pierdo. A la EPSV no, esa garantía no llega a una EPSV. ¿Por qué no se dicen todas esas cosas? ¿Por qué no se dice eso? Sin embargo, se está diciendo, lógicamente, desde las asociaciones que coordinan los planes de pensiones y las EPSV, se está diciendo que hay que mejorar las prestaciones en ese sentido, las deducciones de EPSV. Nos están costando el 3% de lo que se ingresa por IRPF, va en ese sentido a deducciones en la renta
de aquellas personas que son aportadores a las EPSVs. ¿Por qué no se dice eso? Por tanto, se está drenando. Y se está en la idea, ahora se va a bajar los coeficientes que tiene de gestión de las EPSVs. Ya hay un proyecto de ley para bajar del 1,50 al 1,25, hay 3 tipos de EPSVs, o de planes de pensiones, pues para bajarlos. ¿Para qué? Para fomentar. Ya se empieza a decir, hasta ahora un plan de pensiones, una EPSV, no los podía rescatar más que en caso de jubilación, en el momento que te jubilaba, vamos, los podía rescatar siempre, pero rescatarlos de forma que librases en tu declaración de la renta un 40% de lo que te correspondería pagar por ese incremento que había tenido ese plan de pensiones, solo en 3 casos. En el caso de desempleo, en el caso de incapacidad y en el caso de jubilación. Bueno, pues ahora ya hay un proyecto de ley para que una EPSV, un plan de pensiones que aportes hoy un dinero, ese dinero lo pueda rescatar con esa misma ventaja dentro de 5 años. O sea, vemos que hay un esfuerzo interesado en fomentar los planes de pensiones, porque ese esfuerzo no se dedica a las pensiones públicas, que esas sí son para todos, para esta viuda de los 648 también. Yo creo que tú decías que no se dice públicamente que habrá pensiones. En la mesa redonda del otro día, clarísimamente hubo 2 políticos. Pensiones va a haber siempre, seguro. Pero volviendo un poco a los planes de pensiones. Imaginaos que yo soy un trabajador de Talleres Martínez. Talleres Martínez quiebra, me voy a la calle, voy al paro y cuando yo ya llego a la jubilación, pues cobraré una pensión mínima. Ese señor va a ir al paro, el de Talleres Martínez va al paro. Imaginaos que es un funcionario, por ejemplo, de la Diputación. ¿Ese va a ir al paro? No va a ir nunca. Pero además, a ese funcionario de la Diputación tiene una EPSV. Con lo cual, a futuro va a tener un plan de pensiones. ¿Con qué se está haciendo ese plan de pensiones? Con dinero público, con dinero mío, tuyo y de todos. Es que a mí me parece que hasta en eso hay incongruencias que habría que denunciar. ¿Por qué el de Talleres Martínez, que es un trabajador liso y llano, que se va a ir a la calle, que no va a tener ninguna cobertura, va a cobrar el paro y va a tener una miseria de pensión? ¿Por qué ese no tiene nada y el otro, que es funcionario, que no va a ir nunca al paro y va a tener una cobertura con una EPSV? Es que esa es otra pregunta, ¿eh? Esa es otra pregunta. No todos somos iguales. Bien, yo diría, bueno, yo ya me voy aquí, de aquí me voy con miedo. Ya me voy un poco mal. Pero bueno, no, yo lo que diría es un poco, bueno, primero, evidentemente son muchos datos, ¿no? Yo no sé si al final administrar tantos datos para un colectivo que está en una situación ya de que déjame tranquilo, etcétera, es decir, yo no sé si a la hora de comunicar esa tantísima información a ese colectivo, pues es fácil llegar. Quiero decir que igual la comunicación tiene que ser mucho más directa o mucho más clara, no lo sé exactamente cómo transmitís a ese colectivo esas inquietudes, ¿no? Muchas veces los datos nos abruman, ¿no? La caja de pensiones, las EPSV, que son datos que igual habría que manejar más fácil para ese colectivo, igual puede ser, yo os digo, como idea. Y luego me gustaría saber un poco también cómo influye, es decir, cómo se comunica al colectivo de mayores, qué pueden hacer ante con la renta de garantía de ingresos, es decir, qué derechos tienen para poder complementarlo y cómo están reaccionando los funcionarios de Lanbide ante las personas mayores que llegan a sus oficinas solicitando ese complemento para las pensiones de la renta de garantías. Es decir, ¿tienen acceso a ellas? ¿Se les facilita la información? ¿Se les pone pegas? ¿Cómo está funcionando con eso? Bueno, lógicamente no podemos decir más que lo que hoy es, de que hay veces... haya pasado con Lanbide, ha pasado una cosa, y es que, si recordáis, antes Lanbide, en el sentido de tramitar una solicitud de RGI o de prestación complementaria de vivienda o cualquiera de las 3 básicas, la básica fundamental es la RGI, la renta de garantía de ingresos, eso se gestionaba desde los municipios y concretamente se gestionaba desde el ayuntamiento. No recuerdo exactamente el año, pero estando el Partido Socialista y estando Gemma Zabaleta de responsable de este tema, pasó a gestionarse directamente por Lanbide.
Entonces, eso ha provocado durante ese cambio, ha provocado durante muchos años el que concesiones que se tenían, concesiones, solicitud, luego viene un plazo para resolver de 2 meses, ha habido plazos de resolución de hasta 6, 7 meses incluso. Eso se está subsanando, afortunadamente se está mejorando en ese sentido, entonces se está volviendo a una situación más o menos normal. Luego, en cuanto al tema de la información que se le da en Lanbide, claro, no puedes precisar. Hay gente que te dice, si es que he ido a Lanbide, sí, hemos recibido algunas quejas de esas. He ido a Lanbide y me han dicho que como yo no, pero que como mi padre dejó en herencia no sé qué, y es una casa que tenemos entre 3 hermanos en el pueblo de Ezquerecocha, por ejemplo, pues resulta que ya no tengo derecho por tener... Claro, en ese sentido sí que hemos oído algunas quejas, pero yo al menos no me atrevería a decir que hay una mala intención de informar inadecuadamente, no me atrevería a decirlo. Me parece muy interesante la otra reflexión que hacías, ¿cómo llegáis a los pensionistas? Lógicamente no les podemos abrumar, no hemos intentado abrumar, pero hemos intentado informar a vosotros, no nos podemos ir con esos datos. Pero hay una cosa evidente, el pensionista sabe, lo que pasa es que en ese sentido ha habido suerte, entre comillas, ha habido suerte que en el 2013, que empezó el 0,25 de subida, y en el 2014, afortunadamente todavía el IPC fue por debajo de ese 0,25, pero el pensionista sabe, no tiene más que abrir la prensa y decir, mes de julio, el IPC ha subido en el Estado 1,8, digo mes de julio porque me parece que está igual que en octubre, y en el IPC en Euskadi ha subido el 1,7. El pensionista, en cuanto ve eso y ve que le han subido el 0,25, ya sabe, o sea, ya sabe que está perdiendo poder adquisitivo, ya sabe que su pensión va a dar menos de sí. Bueno, pues en ese sentido la información es en esos términos. Luego, ¿dónde podemos llegar nosotros en la información? A muy poquito. Nosotros para poder estar aquí, pues hay que llamarle a Pilar cada 2 por 3. Oye, Pilar, ¿cuándo? Por ejemplo, cuando queráis. Por ejemplo, este ciclo, sí, pero no, luego tenéis las limitaciones que tenéis y es lógico además. Este ciclo, y al final, ¿cuándo hemos podido hablar de este ciclo? Cuando ya se ha pasado el ciclo, cuando la mesa redonda, que era con los partidos políticos, fue el día 22, fue el miércoles pasado. ¿Cómo llegamos? Pues a través de las emisoras locales, a través de los periódicos muy poquito, porque nos publican muy poco los periódicos. Bueno, el responsable, esto igual mejor que hable José Luis, que es el responsable de información con los medios de comunicación. Yo respondiendo entonces, claro, es difícil llegar. Respondiendo a lo que tú decías, ¿cómo llegamos? Yo creo que el colectivo es consciente, porque a ti te ven por la calle, por lo menos a mí, cuando me ven, me suelen decir, a ti no sé si te dirán igual también, y te dicen, oye, ¿qué hay de lo mío? Es que controlan, ¿qué hay de lo mío? ¿Cómo está lo mío? Para ellos lo mío es su pensión, es su problema, porque sabe que nosotros en ese tema algo manejamos. Entonces, yo creo que entender que su pensión se está viendo rebajada, que su poder adquisitivo es mucho más bajo este año que el pasado, que desde que se han jubilado a hoy han perdido un 20 o un 25% de poder adquisitivo, eso lo saben. Pero lo más cómodo es decir, ¿qué hay de lo mío? Tú que te ocupas de esto, ¿qué estás haciendo? Tú, yo no, yo estoy sentado. Ese para mí es el problema gordo, más de cómo llegamos, porque llegar a través de los medios llegamos. Tenemos la gran suerte en Vitoria de que tenemos acceso a los medios, por lo menos los medios de radio, con bastante facilidad. Y nos entrevistan y somos capaces de hablar y de exponer los temas en las emisoras de radio. Pero eso a ellos les llega, pero a ellos les llega su problema. Y su problema lo tienes que resolver tú, tu asociación, tu esfuerzo. Pero tú acompáñame. Yo le diría a ese pensionista, tú en ese esfuerzo acompáñame. Porque yo sé
que no se consigue nada si no hay una lucha, si no hay una exigencia de un derecho. Si yo no me planteo el salir a la calle y defender lo que considero que es justo, difícilmente lo voy a conseguir. Y yo creo que ese que hay de lo mío tenía que ser qué hay de lo nuestro, aunque yo vaya en primera fila, tú ven detrás. Bueno, Juan Antonio, José Luis, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos arrojado más luz, ¿no?, sobre este tema, cosa que yo creo que sí que tenéis razón, en que los jóvenes no pensamos, y a mí ya me habéis hecho darle vueltas a la cabeza y reflexionar sobre este tema. Pero no quedaos con esa, porque me está diciendo que os hemos dejado preocupados. No, pensiones va a haber siempre, más o menos recortadas, pero va a haber siempre. Pero hay que preocuparse. Si queremos luchar Hay que por algo, tenemos que y hay que luchar Hay que- por defender las pensiones públicas. Efectivamente. No nos podemos quedar sentados. Hay que luchar por defender las pensiones públicas. Dignas. unas Y pensiones dignas. Por tanto, Y dignas. no quedarnos, vamos a tener pensión o no. Vamos a luchar por tener una pensión Digna. digna, que nunca puede ser que mañana sea menos que hoy en cuanto a poder adquisitivo. Nunca puede ser una pensión digna si el poder adquisitivo es menor mañana que hoy. Tenéis que sacarle el compromiso a esta joven, A esta el año joven que de- viene, antes de las jornadas, que debe traer aquí, no después. Sacárselo ahora. Ahora nos damos los contactos y para la próxima vez ya pues hablamos con más tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros Gracias a y con vosotros. ustedes continuamos aquí ahora.